Amados oyentes, hoy abordamos un tema profundo y trascendental desde la sabiduría eterna de la casa de Israel. Preguntas que uno se hace es, ¿qué sucederá después de la muerte? ¿Qué es el Geinón? ¿Existe un castigo? Ese castigo es eterno. ¿Y qué hay del juicio del alma? ¿Del mundo venidero? ¿Qué hay de eso? ¿Qué significa la palabra caret? ¿Qué significa la palabra caret, el corte del alma? Y una pregunta bien importante es, ¿habrá esperanza para todo? Estas preguntas han inquietado a la humanidad por milenios y nosotros le vamos a responder a ustedes dejándonos llevar de los libros más sagrados del judaísmo, es decir, el Tanakh, el Talmud, la Mishnah, la Kabbalah, el Zohar y de las palabras de nuestros sabios. Y lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer con profundidad y claridad. Y no para generar miedo, sino para que nosotros podamos comprender la justicia y la compasión del Creador. Cuando un ser humano muere, ustedes saben que regresa al polvo. Pero el alma, es decir, la Neshama, se va a elevar. Y se va a elevar con el fin de dar cuenta al Creador. Y nosotros leemos en Coelet, allí dice, Beyashot Hafar al Haeret Kasher Haya Beharua Tashuv el Hailoim Asher Netaná. En español, eso se traduce que el polvo volverá a la tierra y el espíritu va a volver a Hashem, quien fue quien lo dio. Entonces, según el Talmud, en Shabbat 152b, el alma va a ser interrogada por lo que hizo en vida. Entonces, ¿usó su tiempo para hacer el bien? ¿Fue justa? Esta persona respetó a su prójimo, respetó a su creador. Es decir, que cuando la persona muere, va por lo que nosotros llamamos el dim, es decir, un juicio inmediato. Es decir, al morir el alma, enfrenta un juicio inmediato ante el tribunal celestial. Y esto nosotros le llamamos el Beit Din Shel Malá. Y allí van a evaluar las acciones, van a evaluar las intenciones y, sobre todo, óigalo bien, van a evaluar el apego a la Torá y a los preceptos. En el Talmud Avot, en el 4.22, dice que todo está registrado y que todas estas cosas se van a presentar ante el juicio. La segunda pregunta que ustedes hacen siempre es ¿qué es el Geinón? Y es bien importante que la gente entienda que desde la perspectiva de la casa de Israel, el Geinón no es, óigalo bien, no es un infierno eterno. No es un infierno eterno como conciben los cristianos. Es un lugar de purificación y de corrección, en donde las almas que no se rectificaron en vida enfrentan las consecuencias de sus actos. Y oiga bien, porque es bien importante que ustedes sepan que en términos de duración, la mayoría de las personas van a permanecer allí unos 12 meses como máximo. Y esa información, si usted quiere buscarla, la puede encontrar en Eruvin 19a,
y en Rosh Hashanah 17a. Entonces, bien importante que se sepa que solo los más malvados, sin retorno, permanecen eternamente excluidos, pero estos casos son bien, pero son bien excepcionales. Estos casos son bien excepcionales. Daniel 12:2 dice: Verabimi Yeshenei Atmat Afar Yiketsu Lehaye Olam Beele La Harafot Ledir On Olam. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, repasando, ¿cuánto es que las personas van a durar en el Geinón? 12 meses. ¿Y lo justo? ¿Qué es de los justos? ¿Qué es de los sadiquín, de los justos? Ellos no entran en absoluto. Y para los malvados, es decir, los rachaim. Oiga bien, porque es importante esto para los malvados. Y es que los malvados, oiga bien, los malvados pueden recibir un castigo eterno, o ellos pueden recibir la aniquilación espiritual. Y eso se conoce en hebreo como karet. Eso lo voy a explicar yo, ya mismo se lo vamos a explicarlo, pero vamos a hablar algo bien importante, algunas dudas que tienen. Y una de las preguntas que ustedes me pueden hacer es que ¿dónde está el Geinón? Que según nuestros sabios, el Geinón no está en un lugar físico. Según nuestros sabios, está en un plano espiritual oculto a los humanos, pero que puede tener manifestaciones en distintos niveles de existencia. Cuando nosotros leemos el Zohar, en el volumen 1.2.18b, ahí dice que el Geinón tiene 7 compartimentos donde las almas experimentan distintos procesos según la gravedad de sus errores. Entonces, ¿cuáles son los tipos de castigos que hay? Esos castigos no son torturas físicas, sino experiencias espirituales de profunda vergüenza, oscuridad, separación. Es decir, un fuego que no quema, pero purifica. Es decir, remordimiento, vergüenza por aquellas cosas que el alma dejó de hacer. Entonces, cuando nosotros leemos el Talmud en Berajot 57b, dice que el alma pasa por un fuego blanco que no destruye a la persona, sino lo que hace es que corrige. Bien importante eso. Dice que no destruye el alma, pero que lo que hace es que corrige. Muy importante eso. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca del resumen de los castigos de Geinón según el judaísmo tradicional. Los castigos espirituales, los más fundamentales, estos son los más citados por los sabios, especialmente por Maimonides y en muchos Midrashim. Número 1, el fuego del remordimiento. Ya hablamos entonces que no es un fuego físico, sino que es un ardor del alma al contemplar sus fallas morales cuando se le revela la verdad espiritual. Y el fuego del Geinón no se compara con ningún fuego de este mundo, y eso lo dice en Berajot 57b. Es una forma de vergüenza espiritual intensa al verse la persona totalmente separado de la Shejinah. Es decir, en ese castigo también hay otro que es
la distancia de la luz divina, es decir, de Galut Hanefesh. Es decir, el alma queda alejada de la fuente de la vida, lo que causa una profunda angustia. Y es como que el alma quedara exiliada, ¿verdad?, en su conciencia. Pero ¿qué sucede? Es bien importante que ustedes sepan que hay un tipo de malvado que no tienen parte en el mundo venidero. Y vamos a hablar de algunos que no tienen parte en el mundo venidero. Y allí tenemos los apícoros. Los apícoros son los herejes, son las personas que niegan la divinidad de la Torá, la existencia de la profecía o la intención divina en el mundo. Y nosotros tenemos en Sanedrín 90a que esto incluye a quien niega la resurrección de los muertos o la autoría divina de la Torá. En segundo lugar tenemos los minín. ¿Y quiénes son los minín? Los minín son los sectarios. Son personas que creen o siguen doctrina ajena al judaísmo, incluyendo cultos y corrientes heréticas. Esto incluye, oye bien, a judíos que adoptan la creencia contraria a la Torá, como considerar a un hombre como Dios, como considerar a un hombre como Dios. Número 3. Se me olvidó decirles que eso lo pueden buscar en Sanedrín 90a. Como en tercer lugar tenemos los maldicientes contra la Torá. Óigalo bien, y esto es bien importante porque quien desprecia abiertamente las palabras de la Torá o la Misbot, Maimonides lo incluye entre aquellos que desprecian la santidad del sistema divino. Y en cuarto lugar tenemos los que niegan la resurrección. Tal como enseña el Talmud Sanedrín 90b, quien niega que los muertos volverán a la vida no tendrán parte en ella. No tendrán parte en ella. También tenemos aquellos que inducen a otras personas a pecar, personas que se especializan en inducir a la gente al pecado. Son especialmente quien hace pecar a muchos o lleva a Israel a la idolatría. Tenemos, por ejemplo, Jeroboam ben Nabat, que según el Talmud no tiene parte en el Olam Jabá. Y esa información usted lo puede encontrar en Sanedrín 102a. Tenemos también los blasfemos, los megalé panim. Tenemos también, es decir, quien interpreta la Torá con intenciones perversas, tergiversando su sentido sagrado. Y eso lo encontramos en Sanedrín 99a. También nosotros tenemos los violadores constantes y públicos del Shabbat, los que lo desprecian. Y estamos hablando más en judíos en este punto. ¿Ok? Es decir, no es lo mismo alguien que no guarda el Shabbat por ignorancia o debilidad espiritual que quien lo desprecia y lo hace abiertamente como un acto de rebeldía contra la Torá. Y ahí le estamos hablando más directo a algún judío. También el que profana el nombre divino. Eso nosotros le llamamos Hilul Hashem, ¿verdad? El que desprecia el nombre divino. Y especialmente en público y sin arrepentimiento. El Talmud enseña que este pecado es muy, pero muy grave.
y que es difícil de reparar. Yomá 86A. Y tenemos también en ese grupo los que se burlan de los sabios. Es decir, ese tipo de personas que desprecian, ridiculizan a los sabios del pueblo de Israel, es decir, los jamín, lo cual es considerado una rebelión contra la estructura espiritual misma del pueblo judío. Y hay una pregunta que ustedes hacen, ¿verdad? Que si hay demonios en el Gehinnom. Bien, vamos a hablar de los Sheidim. Estas entidades de castigo no tienen forma física. Y según el Talmud, en Hegilá 16a y Nezoar, son fuerzas creadas para administrar justicia. Y ellos confrontan el alma recordándole sus acciones. Es decir, no es tortura sin sentido. No es tortura sin sentido, sino que es una lesión espiritual. Y viene a nuestro pensamiento una pregunta que hablé que le iba a contestar: ¿qué es Karet? Cuando nosotros hablamos de Karet, estamos hablando del corte del alma, es decir, desconexión total del alma con la fuente divina, lo que implica tener parte en Olam Jabá, es decir, en el mundo venidero. Esto no es un castigo eterno de fuego. No es un castigo de fuego, sino una inclusión espiritual, un apagarse el alma. En Mishneh Torah, Ramban y Jod Teshuvá 8.1 afirma que quienes desprecian a Dios deliberadamente sin arrepentimiento reciben Karet. Sin embargo, el arrepentimiento, es decir, la Teshuvá, puede anularlo. Entonces, ¿qué es Karet? Es desconexión total con Hashem. Es también aniquilación del alma, según Maimónides. Y es también la pérdida del mundo venidero, es decir, del Olam Jabá. Karet significa, es un sinónimo de la palabra ser cortado. Y hay varios niveles de interpretación en cuanto a Karet. Por ejemplo, tenemos lo que es la muerte prematura en este mundo. La persona que, por ejemplo, muere sin tener hijos. Es decir, una descendencia interrumpida, está recibiendo castigo de Karet. Puede estar recibiendo castigo de Karet. Entonces, ¿quién puede recibir la condena de Karet? Lo puede recibir aquellos transgresores públicos del Shabbat. Y ahí estamos hablando, ¿verdad?, del pueblo yehudí. Los idólatras también, los blasfemos también, los apóstatas, los inmorales sexuales con intención rebelde. Según Maimónides, en Ilihot Teshuvá 8.1, dice: el alma de estas personas se apega y no vive el más allá, sino que es destruida completamente como un animal. Para los que quieran buscarlo de nuevo, eso se encuentra en Ilhot Teshuvá 8.1. Una pregunta que vamos a hablar claro para que entiendan que el Olam Jabá es el estado de elevación espiritual y de cercanía a Hashem, es decir, de cercanía al Creador. Es decir, las almas que fueron purificadas entran en una existencia de shalom, es decir, de paz, de claridad, de hokmah, es decir, de sabiduría, y una unión eterna con Adonai. En Isaías 25.8 dice: Bilaha Mabed, Lanes Sav, Umasha Adonai Elohim,
Dima me al kol panim. Él destruirá la muerte para siempre. Y el Eterno enjugará las lágrimas de todos los rostros. Entonces, bien importante es que ustedes sepan que el alma que ha sido purificada entra en el Olam Haba. Un mundo que es de luz espiritual, un mundo que es de cercanía con Hashem, un mundo que es de gozo eterno y de comprensión del propósito divino. Miren un texto, Daniel capítulo 12, verso 2. Perabim mi y Yeshenel Amat Afar Yakisu Elele Le Hayai Olam Be Ale La Harafot Le Dirón Olam. Eso dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y qué hay de los que son bebés, es decir, de los que son inocentes? Los niños o personas con retrasos mentales no son juzgados como los adultos. El Talmud Sanedrín 110 dice, el Eterno no exige cuenta a quien no tiene conocimiento. Su alma vuelve pura y puede regresar en otra vida para completar su propósito. Entonces, ¿qué podemos también decir nosotros de la resurrección de los muertos? Podemos decir que en el tiempo del Mesías, las almas volverán a sus cuerpos. Todos serán resucitados para recibir su recompensa final. Unos para vida y otros para juicio. En Isaías 29, 19 dice así: Yehiyu metejá nevelati yekumun. Es decir, ahí dice, tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Entonces, vamos a hacer un resumen acerca de lo que estamos hablando aquí, y es que el judaísmo enseña que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin, sino el paso a un juicio justo. Segundo, el Geinón es temporal, es para purificar, no es eterno. Tercero, el Olam Haba es la recompensa espiritual de la cercanía con Dios. También nosotros aprendimos lo que es Karet, es la pérdida de esa conexión. No es el fuego eterno. Voy a repetirlo, aprendimos también que el Karet es la pérdida de esa conexión, no es el fuego eterno. Ustedes tienen que entender algo muy importante, y es que todo está guiado por la misericordia divina. Bien, queridos hermanos, todo ser humano tiene dentro esa chispa divina. Y ningún alma está perdido si hay sinceridad. El Creador no desea destruir, sino corregir, elevar, Él desea restaurar. Y el mensaje de hoy es claro. La muerte no es el final, sino es la transición hacia la verdad eterna. Una de las cosas que tenemos que entender es que cada acto tiene consecuencias. Por ello, la Teshuvá, es decir, el arrepentimiento y retorno, la Torah también,
y los mitzvot son nuestra preparación. Sepamos vivir una vida de verdad, amor y compasión, porque cuando nos llegue nuestra hora, nuestra alma suba ligera y recta, con mérito de entrar en el shalom, es decir, en la paz eterna del Olam Jabá, del mundo venidero. Que Hashem, óigalo bien, nos conceda sabiduría y nos inscriba en el libro de la vida, en el Sefer Hayim. Gracias por escuchar. Shalom Ubraja. Thank you.